Buenas tardes, estimados compañeros. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 5 de octubre del año 2024. Son las 5 de la tarde, 8 minutos. Y les agradezco a todos ustedes, a quienes se encuentran en sala y a quienes vean posteriormente esta grabación. El día de ayer pues presenté inconvenientes técnicos con el PC que tengo en casa, el que utilizo para estos encuentros sincrónicos, el cual no tenía imagen, y por ello pues tuve que mover el encuentro sincrónico del día de hoy, de ayer, perdón, tuve que moverlo para el día de hoy. Agradecerles a todos ustedes la presencia, a todos ustedes la preferencia y sobre todo pues la buena actitud y todo lo bueno que ustedes siempre han tenido hacia mí y hacia la formación. Entonces, de verdad, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. En este momento, pues en sala no tenemos a ninguna persona, pues seguramente por temas de horario, pero pues yo no tengo ningún problema en continuar pues con esta formación y grabarla, porque pues posteriormente sé que ustedes verán el video y pues nos pondremos al día en esta clase de actividades. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es justamente compartir la pantalla para que ustedes pues empezar a ver el tema de hoy. Entonces, la semana anterior estuvimos trabajando con todo lo que tenía que ver con la parte de ciclos y estuvimos viendo ejemplos de cómo se trabajaba el ciclo mientras. La verdad, espero que dentro de la solución que le hayan dado a los ejercicios, pues hayan logrado tener, digamos, una buena conceptualización con relación a esta parte de ciclos y utilizando el ciclo while. En esta sesión, pues seguramente voy a hacer algunos otros ejemplos adicionales de ciclo while, ya implicando otros elementos que también son importantes para la solución de estos algoritmos. Ya seguramente en sala la próxima semana, cuando ya tengamos un número más representativo de aprendices en la misma, pues vamos a explicar seguramente lo que tiene que ver con el ciclo para, que es otro ciclo bastante interesante. Entonces, como diría el auxiliar de laboratorio clínico, vamos a entrar en materia. Entonces vamos a crear un proyecto. Voy en esta plantilla, pues vamos a crear nuevamente, voy a poner la todopoderosa Lipa, o siempre, y voy a crear una aplicación de consola.NET Framework y voy a ponerle ciclos 2. Y vamos a crear este nuevo proyecto. Bien. Entonces vamos a hacer otros ejercicios un poco de pronto ya más matemáticos relacionados con la parte de programación. Entonces hay un ejercicio que va a ser bastante interesante y que voy a tratar de explicar poco a poco. Entonces se ingresa un número de cualquier cantidad de dígitos, determinar si el número es primo. Entonces, aquí nuevamente lo que siempre les he comentado en lo que tiene que ver con desarrollo de software, en el tema de programación,
es que nosotros siempre tenemos que tener claro y tenemos que tener, digamos, un amplio dominio en el momento en que nosotros vamos a resolver un problema, tenemos que conocer qué es cada cosa. Si hay algo que sea desconocido para nosotros, pues deberíamos hacerlo. Vamos a darle ingreso aquí a algún compañero que está ingresando, Alexander. Alexander, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, bien, bien, sí, qué pena, un poquito tarde. No se Eh, preocupe, antes agradecerle a usted su presencia. Ahorita había otro compañero, lamentablemente como que se desconectó. ah, Y Dios, entonces, Alexander, pues le voy a hacer un resumen de lo que venía hablando en el encuentro. muchas Eh, gracias. voy a continuar con la parte de ciclos, voy a continuar con la parte del ciclo while, Ok. pero en esta sesión voy a resolver ejercicios un poco ya más de pronto complejos, que requiera quizás el uso de un ciclo dentro de otro y otra cantidad de temas, de manera que ya la próxima semana podamos comenzar un poco más ya con lo que tiene que ver con el ciclo for. Entonces, digamos que Perfecto, esa fue como la introducción. Sí, señor. excelente, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Entonces, el problema que voy a solucionar en este momento va a ser este de se ingresa un número de cualquier cantidad de dígitos y vamos a determinar si el número es primo o no. Entonces, estaba explicando que muchas veces dentro de la programación, no solamente de videojuegos, sino en cualquier temática en la cual nosotros vamos a realizar un desarrollo, es importante tener claridad de lo que nosotros vamos a resolver. Aunque pareciera simple, porque en teoría a uno en primaria y en bachiller le explican a uno qué es un número primo, pues muchas veces nosotros olvidamos exactamente cuál es el concepto y lo desconocemos, entonces no vamos a ser capaz de solucionar el problema si no lo tenemos claro. Entonces, voy a colocar aquí el Paint que siempre lo utilizo como bitablero y vamos a explicar lo que es la definición de ese número primo. Entonces, digamos que si lo vemos desde una parte teórica, yo puedo hablar que un número primo es aquel que únicamente, y lo pongo en mayúscula, es divisible exactamente entre sí mismo y la unidad. Entonces, aquí es importante varias palabras que hay que tener claro para solucionar este problema. Y es la primera, únicamente. Porque si yo no hubiera puesto la palabra únicamente, pues todos los números existentes serían primos. ¿Por qué? Porque si no colocara únicamente diría que son divisibles entre sí mismo y la unidad. Todos los números son divisibles entre ellos. El tema es que sea únicamente, o sea, que solamente tengan dos condiciones y es que solamente se divide exactamente, cuando hablamos que un número se divide exactamente, significa que su residuo es cero. O sea, aquí ya nos debe quedar claro que aquí voy a colocar una flechita y voy a colocar muy claramente es que el residuo, al dividir, el residuo sea cero. Entonces, si se cumplen esas condiciones, que solamente o únicamente son divisibles por sí mismo y la unidad es primo. Si es divisible por más, por otros números diferente a sí mismo y diferente al 1, el número no se considera primo. Por tanto, entonces habría que imprimir. Entonces, vamos a explicarlo acá un poco mejor.
Entonces, vamos a cambiar otra vez el color y voy a decir entonces número 34. No es primo, ya que también se divide exactamente por 2. O sea, ahí el 34 deja de ser primo porque si yo divido a 34 entre 2, es 17, residuo 0. Aquí significa que este número se divide exactamente por otro número diferente al 34 y diferente al 1. Por tanto, no sería primo. Ahora, si yo digo el número 9, el número 7 es primo, ya que solo se divide exactamente por 7 y por 1. O sea, no hay otro número que me permita hacer esto. Ahora, ¿cómo hago yo para, desde el punto de vista de la programación, lograr saber si un número es primo o no? Normalmente, cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en el colegio, ¿qué nos ponía a hacer algunos profes de matemáticas? Unos con fines educativos y otros con fines de poderlo hacer algo y tenernos entretenidos para tenernos callados y sin nada. Nos decía, bueno, muchachos, vamos a determinar si el 177 es primo. Entonces uno empezaba a dividir por 1, luego por 2, y así sucesivamente hasta 177. Entonces el profe muy amablemente nos decía, si una de estas si más de 2 divisiones, es decir, si más que esta división y división, si le dan más de 2 divisiones exactas, el número no es primo. Si le dan 2 divisiones exactas, el número es primo. Entonces, ese va a ser el criterio que vamos a usar. Pero entonces viene la otra pregunta. ¿Y el 1? Entonces, vamos a preguntarle a un experto, en este caso a ChatGPT, porque hay una charla muy peleada sobre si el 1 es un número primo o no. Entonces, vamos a preguntarle, ¿el número 1 es primo o no? Entonces, lo que nos diga ChatGPT nos lo Yo va. creo que nos va a decir que sí. No. Pues pucha. Por lo que no cumple con la condición de ser primo. Observe, si es que eso es lo curioso, ¿cierto, Alexander? Que es curioso, yo también juraba Sí. que el 1 era primo. Y de hecho a mí los profes me enseñaron que el 1 era primo. Y después hubo un estudiante que en alguna clase hace algunos años me dijo, profe, el 1 no es primo. Y me mostró el libro y me decía eso. Yo dije, bueno, pues curioso, ¿no? Pero efectivamente, pues aquí dice, por definición, un número primo es aquel que tiene exactamente 2 divisores. Dos. Uno Exacto, y el 1 y el mismo. mismo. Y como el 1 solo tiene un divisor, que es el mismo, no es primo. Entonces, el 1 no es primo. Y los negativos no se evalúan. Vamos a preguntarle nuevamente a ChatGPT, porque lo bueno es que todavía no he quemado las preguntas hoy del motor 4.0, porque cuando es con la 3, ahí sí uno queda como un poco preocupado. Exacto. ¿Y los números negativos pueden ser primos? Vamos a mirar. Por definición, los números primos son positivos y mayores que 1. Un número primo debe tener exactamente 2 divisores positivos, el 1 y el propio número. Los números negativos no cumplen con esta condición, ya que los divisores en ese caso incluirían números negativos y positivos. Y la definición de primo solo aplica a los números enteros positivos. Digamos que, ¿por qué he hecho toda esta pregunta? Porque de pronto uno comete un error y permite y dice uno, por ejemplo, que el 1 es primo,
o permite que un usuario ingrese números negativos. Entonces los negativos no son primos. Entonces miren que esto se va a convertir en... Porque si el usuario digita un número menor o igual a 1, inmediatamente debe decir el número no es primo y no tendría que hacer ningún otro proceso. Ya si el número es mayor que 1, entonces ahí sí tiene que agarrarse a dividir por todos uno por uno, llevar la cuenta de cuántas divisiones exactas le dieron. Si le dieron 2, es primo. Si no le dio 2, no es primo. Entonces miren que acá lo tenemos como claro. No sé, Alexander, si tienes claro como el criterio que vamos a utilizar para esto. Sí, mayores que uno, ¿no? Si Sí, son señor. menores igual, bueno, podría ser menores igual que uno, no son primos. Correcto. Entonces ahí negativos también quedan fuera. Correcto, sí, señor. Muy bien. Entonces vamos a explicar o vamos a realizar esto. Entonces, int número, que va a ser el número que va a ingresar el usuario. Entonces, voy a dejar de una, lo voy a escribir porque Alexander siempre me... Profe, es Ritquillo. Ah, bueno. Sí, siempre me olvida, hombre. Es Ritqui. Listo. Entonces voy a comenzar acá, console write line. Entonces vamos a escribir, por favor, ingrese un número mayor a 1. Igual uno le pone al usuario, ingréselo. El usuario pone lo que quiera. Eso es lo curioso. Número es igual a console.readline. Y recuerde que a esto hay que parsear. Entonces, parse.integer, perdón. It.parse. Esto para convertirlo entero. Entonces, aquí viene lo primero. Si el número no cumple con las expectativas establecidas, pues simplemente no se evalúa. Entonces decimos, si el número es menor o igual a 1, como de pronto expresó ahora adecuadamente Alexander, vamos a decirle console.writeLine, el número no es primo. Simplemente ahí ya sabemos que el número no es primo y ya no tenemos que evaluar más. O sea, si él me mete el menos 5 millones, pues yo ya sé que no es primo. Si él me mete el 0 o el 1, ya sabemos que no es primo. Si no, aquí es donde ya viene el proceso que vamos a realizar de cómo se calcularía el número primo. Entonces, yo acá voy a declarar una variable que llame veces y que arranque en 0. ¿Cómo así que veces? Sí, ese es usted va a hacer un número o vamos a ponerle un número para dar una definición. Vamos a ponerle otro nombre para dar una definición. En ciclos hay ejercicios donde yo llevo la cuenta de algo. A esas variables que llevan la cuenta de algo durante un ejercicio de ciclos se les llama contador. Y ustedes van a ver en muchas bibliografías o ustedes cuando hagan algunos ejercicios se van a dar cuenta que que ese concepto existe y es que el contador es aquella variable que lleva la cuenta del número de veces de la ocurrencia de algo. En este caso, ese algo que va a contar es las veces que el número digitado se divide exactamente por otro. Entonces, hay que inicializarlo de 0 porque no hemos comenzado a contar. Ya cuando empecemos a contar, si hay una división exacta, vamos a hacer que el contador se incremente en 1. Entonces aquí voy a decir int j igual 1. Voy a comenzarlo en 1. Profe, es que usted no puede comenzar en 2. Voy a comenzarlo en 1.
para decir, voy a dividirlo por 1, por 2, por 3, hasta el mismo número. Sé que matemáticamente uno solamente debería dividir hasta la mitad del número, pero por claridad quiero hacerlo, digamos, de la forma, quizás no tan eficiente, pero que sea más entendible tanto a las personas que están en sala como a quienes posteriormente van a ver este video. Entonces aquí yo ya digo, mientras que J sea menor o igual al número, él va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Va a dividir. Y vamos a preguntar si la división es exacta. Entonces, yo pregunto, si al dividir al número entre J, aquí voy a colocar doble paréntesis, perdón, sí, de una vez voy a colocar. El residuo da 0, entonces aquí ya voy a utilizar es el operador módulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy preguntando que si el número, al dividirlo entre esta variable que es la que se va a ir incrementando, entonces primero voy a dividir por 1, luego por 2, por 3, hasta llegar al mismo número, que este es el ciclo que me está controlando eso. Si al dividirlo el residuo me da 0, si me da 0, entonces yo tengo que incrementar el contador, igual a contador más 1. Y después de este ciclo, tengo que incrementar a J. En C#, usted para hacer un incremento puede utilizar esta sintaxis, que es decir que en este caso que a la variable le va a sumar 1, pero hay una forma abreviada de hacerlo en este lenguaje de programación y es utilizando el símbolo más más. Este más más indica que a J le voy a sumar 1. Esto es una de las cosas que ustedes seguramente en otros ejercicios y en otras bibliografías van a observar que se puede utilizar. Luego de esto, pues yo ya he contado cuántas veces la división es exacta y ya procedo a hacer la pregunta después del ciclo. Digo, si el contador es igual a 2, que es la definición que me da que matemáticamente se da de un número primo, yo imprimo console.writeLine el número, vamos a colocar esto, número es primo, perfecto. Y si no, yo voy a imprimir que el número no es primo. Upa, ¿qué pasó acá? Que esto debía ya... Uy, no, afortunadamente, fue seguramente que se me activó un atajo de teclado, pero ya estaba yo asustado que se me hubiera activado, o que a veces este equipo se pone lentejuelo, y que por eso me preocupa, y aparte pues viene de un arreglo, entonces pues como complicado el tema. If, else, voy a, raro que no haya yo tabulado, este es el que va tabulado acá. Perfecto. Entonces vamos a correr el programa y vamos a revisar si funciona adecuadamente. Para ello, como van a hacer ustedes en videojuegos, como van a hacer en cualquier software, uno utiliza algo que llaman casos de prueba y es, yo voy a digitar un número y eso me tiene que dar un resultado de acuerdo para lo que está construido el programa. Si me da lo mismo, yo asumo que está bien. Si no da lo mismo, yo asumo que no digo. Entonces yo como troll le doy -2 y me dice que el número no es primo. Ahí vamos bien. Ahora vamos a hacerlo con el 0. No es primo. Perfecto. Vamos a hacerlo con el 1. No es primo. Y ahora sí ya vamos a proceder a hacerlo con números. Por ejemplo, el 67, enter, me dice que es primo. Vamos a revisar que alguien
nos ayude. Yo sé que es primo, pero yo sé que yo no sueno tan convincente como ChatGPT. ¿El 67 es primo? Me dice, sí, el 67 es un número primo. Tiene exactamente dos divisores, 1,67. No es divisible por ningún otro número, lo que lo califica como número primo. O sea que por lo menos este número lo evalué adecuadamente. Voy a poner otro que sé que es primo. Que es el 71, y me dice que efectivamente el 71 es primo. Ahora vamos a probar con uno que no sea primo. 39, sé que no es primo, y efectivamente el 39 no es primo, porque él también es divisible por 3. Es decir, este programa también nos evidencia que dentro de los ciclos yo puedo utilizar condicionales y puedo seguir utilizando las mismas estructuras que he venido trabajando. Y créanme, estas estructuras que, aunque pareciesen básicas, son las estructuras que siempre vamos a tener que trabajar cuando desarrollemos programas. Entonces, voy a hacer lo de siempre. Déjame un segundito acá, que es poner un poco más pequeña la pantalla y dejar el código en la misma para que si ustedes, quienes están ahí en este momento en sala, y a quienes vean posteriormente el video, pues puedan codificar, puedas poner pausa en ese momento y puedas hacer la codificación. Y para quienes están en sala, si pueden revisar el código y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues con mucho gusto será resuelta. A ver, Alexander, ¿tiene alguna duda? No, yo había resuelto ese ejercicio porque lo envió anteriormente, pero claro, era algo muy avanzado, entonces usé ayuda de ChatGPT y fue diferente, pero algo similar, ¿no? Eh, Usé otra estructura, pero en comparación, bueno, del mismo resultado, ¿no? Sí, señor. Y qué bueno, lo que pasa es que hay una ventaja grande. Mira, y hay algo que bacano, Alexander, que hayas dado esa respuesta y que yo también quiero dejar claro en esta grabación. Nosotros los programadores de videojuegos, de software empresarial y otro tipo de temas, nosotros la IA no la podemos ver como un enemigo. La IA se tiene que volver una aliada. Y como bien dice Alexander, muchas veces hay temas que uno no conoce, no domina, y uno acude a ChatGPT. ¿Qué es lo importante? Que lo que le preguntemos a ChatGPT cuando él envíe la respuesta, nosotros entender por qué eso que mandó ChatGPT funciona. Si uno lo logra entender, maravilloso, significa que ha hecho muy bien usted la tarea, efectivamente. Si no lo comprende, pues entonces sí es importante como pedirle a la misma IA que te dé aclaraciones o en este caso, pues a otra persona o alguien que de pronto nos pueda explicar mayormente el concepto. Pero yo quiero aclarar que en ningún momento voy a decir que no soy partidario que ustedes utilicen para la resolución de algoritmos la IA. La IA ya es algo que llegó y llegó para quedarse, sino que justamente, pues insisto, lo importante es utilizarla adecuadamente, digamos que es como lo importante. Y qué bueno, pues como bien dices, pues seguramente la IA puso alguna respuesta más, eh, la palabra es eficiente, la palabra es Sí, mucho más eficiente. sí Señor, usó un ciclo for. Bueno, no soy muy bueno en los términos. En vez de while, utilizó for y todo lo que está condicionado abajo lo hace en una sola línea, ¿no? correcto. Entonces,
Esa IA Sí, es es una un poco berraca. más eficiente, ¿no? Total, total, Pero sí, señor. bueno, usando la cantidad de líneas fue menor. Pero claro, ahí uno también aprende. Lo bueno es que uno le puede pedir a ChatGPT que el resultado te dé comentarios en cada línea, ¿no? Entonces él te lanza el código y cada línea te la comenta. Por lo menos, por ejemplo, se declaran las variables, este es el condicional, así. Así es como Exactamente, lo uso Alexander. yo, por lo menos. No, y eso es, Alexander, es una forma muy inteligente y adecuada de utilizar ChatGPT. Insisto, esto no es de que uno se quede en lo tradicional y que eso va a ser un apoyo para nosotros. Sí, que más adelante dirán en algún caso, no, es que a ustedes los van a reemplazar las computadoras. Pues cuando llegue el momento, hermano, pues algo tendremos que hacer. Pero por el contrario, por ahora es nuestra amiga. Y hay otra cosa que vale la pena hablar. A mí me gusta mucho este tema de tecnología, todo este tema de IA. Estoy metido con mi maestría en analítica de datos y ciencias de datos. Y hay una cosa que para mí sí es muy clara y que la ONU dio el espaldarazo a regular la IA. O sea, que la IA se convierta en una herramienta para agilizar el trabajo, pero no para reemplazar al hombre y que genere una crisis humanitaria de empleo y desempleo que pues termine llevándonos inclusive a un tema civil, inclusive difícil. Yo sé, y justamente la idea de la ONU es hacer esa regulación respecto a la IA y seguramente va a establecer unos límites para justamente evitar este tipo de cosas. Bien, vamos a ver si todavía tengo tiempito para hacer otro ejercicio matemático. Hay algo que es un ejercicio también que normalmente nos lo ponen a nosotros en desarrollo y es algo que se llama, y voy a ponerlo acá, se llama la serie, no la serie rosa que veían antes ustedes, no, la serie Fibonacci. La serie Fibonacci es una serie infinita de números naturales que curiosamente esta es la serie Fibonacci. Digamos que la vamos a tener de referencia. ¿Cómo se genera la serie Fibonacci? Los dos primeros números de la serie Fibonacci son 0 y 1. ¿Cómo se obtiene el siguiente? 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. Y así sucesivamente. Es decir, es tomar los dos números, el número actual más el número anterior y ese me da el nuevo. Y así sucesivamente hasta generar la serie del Fibonacci. Entonces, lo que voy a hacer yo es que voy a generar, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voy a generar los primeros 18 términos de la serie Fibonacci y debe coincidir con estos 18 elementos que hay acá. Entonces, esa va a ser el ejercicio que voy a plantear a continuación. Entonces, imprimir los primeros 18 elementos de la serie Fibonacci. Yo no sé qué se le habrá ocurrido, a quién se le habrá ocurrido esa serie. Quién sabe quién sería el desparchado, pero pues alguien se puso a decir, ¿y qué pasa si sumo? Me imagino que matemáticamente esto tiene alguna connotación. Luego, seguramente vamos a revisar. Y aquí dice quién fue Fibonacci y habla que pues creó esta serie. Y ahí dice, esta serie tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemática y teoría de juegos, configuraciones biológicas, la disposición de las ramas en los árboles, las hojas de los tallos.
las telas de las arañas, en las hojas de aucacil, no conozco el aucacil, en las flores de girasoles y en las piñas de las coníferas. Esas sí los conozco. Entonces, seguramente esa es la forma en que exponencialmente se producen las redes en una tela de araña, las hojas de los tallos, las ramas de los árboles. Una cosa bastante loca. Entonces vamos a revisar cómo sería la serie. Entonces es claro que yo tengo que tener primero un número anterior y tengo que tener un número actual. Eso es claro. Y que el primer número anterior para cuando empieza la serie es 0 y cuando empieza la otra es 1. O sea que ahí ya llevo dos términos. Dos términos. Entonces aquí yo digo términos es igual a 2, porque ya llevo dos términos. Y voy a ponerle entero. Son dos términos, 0 y 1. Acá el ejercicio solo pide imprimir los primeros 18. Sería muy diferente donde fuera que un usuario me dijera, quiero los 50 primeros elementos. Ahí que me tocaría hacer a mí o a nosotros como programadores, colocar un condicional. Que si ingresa el 1, entonces que imprima el 0 nomás. Que si ingresa el 2, imprime el 0 y el 1. Y si ingresa del 3 para adelante, si empiece a hacer la fórmula que vamos a plantear. Entonces, id max términos, voy a ponerle 18. ¿Por qué? Porque es el máximo número de términos. Entonces aquí, while términos sea menor o igual a max términos. Es decir, cuántos términos voy a imprimir. Entonces aquí sí vendría ya el algoritmo que tendría la serie Fibonacci. Pero entonces lo primero que yo debería hacer es un console write. No voy a utilizar writeLine porque necesito imprimirlos seguiditos. writeLine, recuerden que lo que hace es imprimir un salto de línea, es decir, un enter. Entonces yo voy a decir AND, un guión y ACT. Y o sea que ahí ya llevo dos. Entonces, AND. Tan bestia yo, es que esto es con más. Es que vengo de dar una clase de Python y una vez le empiezan a trabar los cables. Claro, esto es con más, qué pena. Listo, aquí ya, si yo corro este programa, no lo puedo correr todavía porque ahí me queda esto en un ciclo infinito. Bueno, yo lo que puedo es colocar este max términos más y correrlo y pues seguramente solamente va a imprimir el 0 y el 1. Por ahora vamos bien, no nos faltan sino 16 términos. Entonces, ahora, ¿el actual quién es? Primero hay que hacerle una copa. Ahora el número anterior pasa a ser el actual. Y el actual pasa a ser el actual más el anterior. Y vamos a imprimir, bueno, aquí, a imprimir otra rayita, esta parte superior. Digo entonces console.write el act. Bueno, pero más bien voy a colocar este acá para que no me quede sobrando una raya al final. Colocar que imprima la raya más act. Si esto ha funcionado, aquí ya debería imprimir los 18 términos de la serie Fibonacci. Vamos a ver si esto es así de bonito y de cierto o si me he equivocado. Efectivamente, esto se troleó. Esto empezó a imprimir una cantidad de cosas. No sé por qué se hizo un ciclo infinito. Console.write. Vamos a mirar esto que imprimió. Otra vez. Imprimió 00000. O sea, esto quedó acá. O sea, esto se fue al infinito. ¿Por qué? Vamos a mirar qué pasó. Max términos vale 18. Es que el que incremento es no a max términos, es a términos al que tengo que incrementar. Claro, si no el ciclo me vuelve infinito. Iniciamos y me saca un error. No, lo de siempre.
Consol.Ricky. Consol.Ricky. Que siempre se me olvida. La costumbre vive. Que siempre me olvida. Vamos a correrlo y ahí me dice que llegó hasta el 131.072. Vamos a ver si es verdad, si coincide o no, y si no coincide, pues qué fue lo malo que hicimos. Porque justamente a mí me gusta hacer estos ejercicios en vivo, es para que... Entonces imprimió 0, 1. Ah, tenía que imprimir el 1. No, 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 no. Muy mal, muy mal. Porque el siguiente término era 1. O sea que tenía que haber sido 1 más 0. Vamos a mirar qué pasó. El anterior... aquí está el problema. Porque si yo digo al principio que el anterior es igual al actual, entonces me va a decir que es 1 y eso es falso. Entonces aquí me va a tocar crear otra variable que diga que es como el adelante. Voy a colocar aquí como el pre. Entonces el pre, ¿quién era? Entonces, ¿cuál es el próximo término? Pero yo tengo que conservar quién era el anterior. Ahora sí, el anterior es el actual, pero ahora el actual es el actual más pre. Ahora sí, creo que esto sí va a dar. Un poquito complejo, vamos a correrlo. Y ahí sí creo que hemos obtenido 1 más 0, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 8, 13. Creo que sí hemos obtenido la serie. Es que aquí ya matemáticamente se nos hace un poco más engorroso. Yo dije que iban a hacer las primeras hasta 1597, conté 18. Es decir, que me pasé en 1. Si me pasé en 1, significa que esto debo ponerlo hasta menor al máximo de términos. Lo corro y vamos a ver si son 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Efectivamente, hemos impreso los 18 términos de la serie Fibonacci. Este es un ejercicio quizás es de los más a veces complicados de entender y créanme que en la medida que uno va desarrollando más ejercicios, pues se puede encontrar ejercicios más complejos. ¿Por qué digamos que todo este término, toda esta terminología? Porque justamente la idea de programar es que aprendemos a solucionar problemas. Y hay momentos donde esa solución de problemas, pues, nos ayuda justamente a ir adquiriendo esa experiencia como programadores ante ciertas cosas y sobre todo ante ciertos errores que uno puede cometer. Uno a veces, como programador, como me pasó ahora, me pasa eso y uno lo que hace es tratar de mirar dónde estuvo el error. Ya por la experiencia previa que tengo, pues quizás para mí es un poco más fácil entender. Pero ustedes que están comenzando, a veces se les hace complejo y todo, pues, pero digamos que la invitación es siempre tratar de perseverar y porque es que realmente ya cuando llegue el desarrollo de videojuegos, un ciclo infinito como el que me pasó al principio, por un mal incremento, a ustedes les va a pasar también. Que de pronto durante la ejecución del videojuego las vidas no están descontando adecuadamente o un personaje cuando debiera morir no muere o cuando un enemigo debería morir no muere. Ese tipo de cosas a veces también nos pasan por errores dentro de los ciclos, dentro de los cálculos. Entonces miren que justamente estos ejercicios y el por qué nosotros optamos por hacer como esta serie de clases especiales para que ustedes pudiesen tener como esos referentes, justamente es para poder nosotros, o para poder que ustedes adquieran algo de experiencia y a través de esa experiencia, pues cuando se enfrenten a problemas más complejos, seguramente van a poderlos afrontar de la mejor manera.
Entonces, nuevamente, pues yo ya tenía aquí el código en pantalla, pero nuevamente le hago la pregunta a Alexander si tiene alguna duda, alguna inquietud. No, todo claro. Aunque esas variables se pudieron haber declarado en una sola línea, ¿no? Sí, señor, correcto. Yo podía haber hecho algo como esto, ¿sí? Y gracias por la pregunta, Alexander. Normalmente, digamos que hay una cosa rara en mí. Esto sí es un vicio mío. A veces, no sé por qué, yo normalmente no, en vez de utilizar esta dotación que es en una sola línea y que voy a colocarla y le agradezco, mira que no, me mal acostumbré a eso, pero realmente esta es la notación que uno debería normalmente usar y pedir esa declaración de una sola línea para, pues de todas maneras, que el programa funcione igualmente, pues esto es más eficiente como tal. Porque digamos que él hace de una vez la asignación de 1, 2, 3, 4, 5, en una sola línea hace 5 asignaciones de memoria, en la otra son 6 instrucciones y aunque la diferencia sea muy poca desde el punto de vista computacional y en términos de segundo, es menos eficiente como yo lo tenía a como está expresado de esta manera. Entonces sí, así es Alexander, pero mira que son veciecitos que uno a veces coge y cuando uno pues programa, pero tiene toda la razón, estimado, y vamos a dejar el programa así, tal cual que sería un poco más eficiente. No sé si tengas alguna otra pregunta, Alexander. No, no, todo claro, todo claro. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, muchachos, cuando pasa bueno, el tiempo se nos va volando, muchachos. Entonces, digamos que bueno, por tratar de cerrar la pantalla, pues lamentablemente terminé cerrando fue el navegador. Entonces lo que le estaba diciendo es que cuando se pasa bueno, pues el tiempo le va a uno rápido. La próxima sesión vamos a trabajar ciclos, vamos a trabajar con el ciclo for y también de una vez les voy a explicar lo de las excepciones, que me parece que me gustaría pues explicarlo de pronto con mucho más sigilo, porque las excepciones pues normalmente en los programas de videojuegos no se ve tanto. Cuando un juego se crashea y todo, pues sí se ve, pero normalmente, pero justamente nosotros a veces vemos esos errores, es porque uno difícilmente ve o creería uno que ocurra un evento que crashee completamente el videojuego de pronto con alguna asignación de un valor infinito o algo. Pero de todas maneras es importante que ustedes conozcan el tema de las excepciones, cómo es el manejo de las mismas y qué se puede hacer al respecto para manejarlas. Entonces, a todos los que estuvieron en sala, a Alexander Sepúlveda, agradecerle mucho el haber estado en sala el día de hoy. A quienes no pudieron estar, pues igualmente agradecerles y que posteriormente puedan ver este video. No se les olvide que nosotros tenemos diferentes espacios de atención, tenemos el chat directo, tenemos el foro de dudas e inquietudes o me pueden escribir al grupo de WhatsApp o también lo pueden hacer directamente al WhatsApp que tengo asignado y que ustedes conocen el respectivo número. Entonces, no sé, Alexander, ¿alguna pregunta para antes de finalizar el encuentro sincrónico? No, todo claro, profesor. Muchas gracias.
A usted, Alexander, por la compañía y entonces nos vemos la próxima semana. Un feliz resto de día para todos y hasta pronto. Hasta luego, profe. Gracias.